Jesús revela su divinidad. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos que están en nuestra sintonía a través de las diferentes plataformas digitales. Son más que bienvenidas y bienvenidos a este su espacio, la Escuela Bíblica en Casa de la Iglesia Asamblea de Dios, La Rosa. Gloria al Señor. Jesús enfrentaba los errores y el legalismo, pero con mucha autoridad. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Marcos capítulo 8, versículo 29. Marcos 8, 29, el cual leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pedro simplemente dijo una palabra maravillosa: tú eres el Cristo, a quien los judíos por muchos años estuvieron esperando. Vamos a orar, mis hermanos, mis amigos, vamos a presentarnos delante de Dios. Ahí donde tú estás, si estás en disposición de levantar tu mano, de ponerte de rodillas, pero como quiera, ponte en comunión con el Padre. Padre y eterno Dios que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, te amamos por este hermoso día que tú nos permites ver. Gracias, Señor, porque tu poder y tu misericordia nos guían siempre. Padre celestial, escogemos lo que tú digas, Señor, según tu voluntad, sea aquí en la tierra como en el cielo. Ayúdanos, Dios mío, a obtener la sabiduría, el conocimiento, Padre celestial, que tú quieres que nosotros podamos abrazar. Padre Santo, te presentamos a nuestros hermanos que están en nuestra sintonía, los que están pasando por momentos de enfermedad difícil. Padre, los que tienen familiares enfermos, te pedimos, Señor, que tú toques esos cuerpos. Mira a nuestros amigos, Señor, que en igual condición están enfermos, tienen familiares enfermos, han perdido seres queridos. Te pedimos, Señor, que tú des consuelo a esas vidas. Padre celestial, te presentamos la clase que vamos a transmitir en este día. Toma tú, Dios mío, el control y la autoridad. Habla nuestros corazones, habla nuestra mente, y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú quieres, que nosotros como pueblo tuyo entendamos, y que nuestros amigos que están en nuestra sintonía, tú le des la capacidad de que ellos puedan entender lo que tú, Dios mío, le trae a tu pueblo en este día. Padre, mira, toma el control. Padre, toma el control. Mira este país. Señor, toma el control de todo en cuanto se haga y en cuanto tengan determinado hacer. Que tu Espíritu Santo lo guíe todo, lo cubra todo, lo equilibre todo en el nombre de Jesús. Toma el control, Señor, y toma, Dios mío, siempre la autoridad. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La escuela bíblica cumple con el propósito de acercar a los niños y adultos a Cristo. Gloria al Señor, pero mediante la palabra y la enseñanza bíblica. Por esta razón siempre te pedimos que comparta esta gran bendición con otros. No te quedes estático, únete a nosotros y vamos a ganar almas para Cristo. Gloria al Señor. En este momento, sin más preámbulos, le damos una cordial bienvenida a un hermano que ama compartir conocimientos, tanto a nivel secular, pero sobre todo espiritual. Con nosotros le damos la bienvenida a nuestro hermano y amigo Miguel de la Cruz Medina. Gloria al Señor. Muy bienvenido. Gloria a Dios. Gracias, Marister. Dios Amén. te bendiga. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes que ya nos visualizan, nos ven, comparten estos videos y aprenden un poco más acerca de la palabra de Dios. Ya estamos en la unidad 4 finalizando. En esta ocasión
el Evangelio de Marcos. Unidad 4, el Evangelio de Marcos. Y para el día de hoy, pues, presentamos la lección número 23. Jesús revela su divinidad. Es algo así como que Jesús se decodifica y expone las verdades sobre sí mismo. Estudio 23. El texto para estudiar este día se encuentran en Marcos 8, 27 y llegando más o menos hasta Marcos 9, versículo 13. Todos estos versículos los vamos a leer el día de hoy. La verdad central, nuestra hermana María Esther ya la leyó, pero es importante que la recordemos. Jesús enfrentaba los errores y el legalismo con autoridad. En el versículo 8, 29, pues nos dice: entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. La mayor aseveración que se ha hecho en la historia de los discípulos. Tú eres el Cristo. La lección de hoy se centra en cómo la identidad de Jesús fue revelada a sus discípulos, incluso después de que se les habló o se les hubo revelado. Todavía tenían preguntas y creencias que debían ser corregidas. Dios quería que supieran la verdad acerca de aquel a quien había enviado y en que se comprometieran plenamente como discípulos de aquel que daría su vida por ellos. Esto no necesariamente debía ser comprendido en 1 o 2 días. Pasaron 3 años para que los discípulos, y no todos quizás, aprendieran o entendieran los misterios de la divinidad de Cristo. Hoy pues vamos a tener esta lección y es importante que pongamos digna atención para que podamos entender algunas cosas. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Sin embargo, en varias ocasiones dijo a sus discípulos o a otros que no le contaran a nadie lo que habían visto o lo que habían oído. En algunos casos especificó que debían esperar hasta después de su resurrección. Más tarde, pues le prometió el Espíritu Santo. Y al llegarle el Santo Espíritu, pues ya esa parte de ocultar, de mantener el secreto ciertas experiencias o ciertas cosas que hubieron visto, pues debían ya expresarlas, debían escribirlas, debían plasmarlas y debían testificarlas a todos. Esa era la parte de los discípulos después de la ascensión de Cristo y la llegada del Espíritu Santo a sus vidas. Entramos en la primera parte, que es la confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Entre la gente abundaban las teorías sobre la identidad de Jesús. Por ejemplo, hoy en día se escuchan personas que tienen diversas cosas. Dicen que era un gran maestro, que quizás era un farsante, que quizás sencillamente era uno más del montón, pero como creyentes sabemos que Él fue y es el Mesías, el Hijo de Dios, quien fue crucificado y resucitó para que podamos tener una relación con Dios. Esa teoría de esas personas, hoy la extrapolamos más bien a teorías de los medios de comunicación y sabemos que hay muchos medios que se interesan en desmentir todo tipo de verdad acerca de Cristo como Mesías, como el Hijo de Dios, y sencillamente lo circunscriben, lo apartan, lo ponen en un ladito como, sí, fue un gran maestro, fue un líder de masas, dejó un legado, está en la historia, pero no. Antes de la historia de la tierra, antes de la historia de la humanidad, ya Cristo existía. Antes de todo y después de todo, Cristo seguirá existiendo. Es decir, no solamente
Cristo fue un líder de 12 discípulos y que fue seguido por multitudes. No, Cristo es el Salvador de la humanidad. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios. Por ejemplo, Marcos también sabía quién era Jesús y lo dijo claramente en las palabras iniciales de este libro. Vamos a leer en Marcos 8, 27 y 28, que dice: salieron Jesús y los discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Interesante pregunta. Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que tú eres alguno de los profetas. Entonces él les respondió y dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pero nos vamos a centrar hasta el 28, donde sencillamente hace la pregunta. Y Cristo, entiendo yo, al caminar con sus discípulos le dijo: señores, amigos, jóvenes, hoy tenemos examen. ¿Cómo? Sí, hoy tenemos examen. Vamos a preguntar algo sencillo. ¿Quién ustedes creen que soy yo? ¿Quién ustedes creen que soy yo? Ahí viene la incertidumbre. Bueno, ¿qué dirá? ¿Quién tendría la mejor respuesta a esa pregunta? Pero evidentemente Jesús les ayuda diciendo que quién dice la gente que es Él. Ayúdense ustedes mismos y respondan. Esas cosas es necesaria que sucedan porque tener una retroalimentación de lo que se aprende es importante para el maestro. ¿Qué están aprendiendo ustedes? Si Cristo nunca le hace esta pregunta, quizás si hubiese ido el Señor Jesucristo y quizás no se hubiera escrito tanto de Él. Quizás no supiéramos el día de hoy si esa pregunta no se hace. ¿Quién ustedes creen que soy yo? Marcos comenzó su libro llamándolo a su Salvador, Jesucristo, Hijo de Dios. Una declaración que afirma tanto la divinidad de Cristo como su visión salvadora. Jesús mismo mencionó el tema de su identidad en el capítulo 8 y preguntó a los discípulos acerca de los pensamientos y opiniones de quienes se los rodeaban sobre quién era. Es posible que Jesús quería sacar a la luz, definitivamente, quería sacar a la luz las falsas ideas que tenían y despejar el camino para que tuvieran un entendimiento claro de lo que era Cristo con ellos en el mundo y Cristo en el sentido espiritual. Los discípulos de Jesús respondieron repitiéndole algunas de las opiniones que habían escuchado. Algunas personas, incluido el rey Herodes, creían que era Juan el Bautista. Era uno de los candidatos más idóneos. Sería Juan el Bautista que habrá resucitado, que habrá reencarnado en otra persona. Sabemos que aunque el judaísmo era la religión de arraigo, también existían otras corrientes que podían quizás entender que existía la reencarnación y otras cosas. Otra posibilidad en la mente de las personas era identificar a Jesús como Elías. También se creía que Elías podía estar siendo reencarnado en el cuerpo del Maestro Jesús. Recuerden que Elías pues, fue arrebatado, se fue llevado en un carro de fuego y no vio muerte. Era una gran posibilidad desde aquel punto de vista. Si no vio muerte, pues en algún momento volverá. Si Jesús no era Elías, la gente conjeturaba. Tal vez era uno de los profetas. Mateo registra en su relato una conversión, o más bien una conversación en que algunos suponían que Jesús sería el profeta Jeremías, a quien se esperaba que volviera a inaugurar el reinado del Mesías, al reinado del Mesías. Es decir,
dentro de quién era o quién suponían ustedes que era la pregunta de Jesús a sus discípulos, pues se tejían diversas opiniones. No es mentira. Había una debilidad del conocimiento íntegro de quién era Jesús y de la verdad absoluta de Jesús. Todavía no habían llegado a esa concepción los discípulos y este era el momento idóneo para que ellos llegaran. Conozcamos la verdad de Jesús. En Marcos 8, 29 y 30, por ejemplo, vamos a leer. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a nadie. Ya vamos a decir Pedro como mentor de algunos de los discípulos o líder de los discípulos, encargado de algunas opiniones, como lo hemos visto en diversas oportunidades en la Biblia. Pedro se adelanta y dice, tú eres el Cristo. Y si recordamos nuestros tiempos en la escuela, en el colegio, ustedes recordarán que a una pregunta a veces aparentemente sencilla, no era más que suficiente que uno solo de los alumnos, quizás el más atrevido, se levantara y dijera, yo, esta es la pregunta. Y ya, aparentemente todo estaba resuelto ahí. Tú eres el Cristo. Pedro se adelantó y lo dijo, sin ningún miedo. Aparentemente, Pedro era el que más sabía de esa identidad real de Jesús y lo dijo. Nadie más se atrevió a decirlo. Era irrefutable en ese punto, en ese sentido. Y por eso, pues, sale en esta lección, en esta palabra de Dios, que tú eres el Cristo. La gran aseveración que pudieron hacer los discípulos en ese momento. Escuchar lo que otros dicen sobre Jesús no es suficiente. Incluso escuchar a quienes lo conocen y lo describen con precisión no es un sustituto para conocerlo personalmente y reconocer su señorío sobre nuestra vida. Es decir, volvemos quizás a otro punto. Si le preguntamos hoy a quienes no conocen a Cristo como su Salvador, como la bendición más grande que se pueda recibir de parte de Dios, conocer a Cristo, uno le pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Y posiblemente tengamos respuestas diversas como, es el Maestro, es el Hijo de Dios, ese es el Cristo, es el que dividió la historia, es el gran discípulo, pero ¿a la verdad lo conoces? ¿A la verdad has tenido una relación con Él íntima como para decir esas cosas? No, a veces sencillamente se repiten cosas que se escuchan, que decía mi mamá, decía la abuela, dicen los predicadores, que Gigi Ávila, que cuántas cosas. Eso es cuando le hacemos la pregunta quizás a uno que no conoce. Pero nosotros que hemos tenido las experiencias de conocer a Cristo, de venir a Él, de haber recibido un llamado especial, otra es la respuesta. Más que decir que es el Cristo, hay que decir es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es quien me ama, es quien murió por mí, es quien tuvo compasión de mí y me redimió, pero con el corazón, no solamente con una frase sencilla, una frase del montón. Después de esforzarse para exponer creencias incorrectas sobre la identidad de Jesús, pues dio a sus discípulos la oportunidad de compartir lo que ellos mismos creían acerca de Él. A diferencia de las multitudes, eran sus elegidos y llamados seguidores que vivían en comunión cerca de Él. No solamente eran los discípulos, mucha gente andaba, le seguía, pero Jesús tenía un compromiso con esos 12 hombres que decidieron
que fueron convencidos por Jesús para seguirlos y aprender sobre su vida y destacarse. Se suponía o se podía esperar que tuvieran una idea más completa de su identidad que otros, es decir, los discípulos. Y Marcos registra solamente la respuesta de Pedro, como ya les dije. Pedro fue el único que contestó y aparentemente esto fue sencillo. Lo único que necesitaban saber era que Jesús era el Cristo. La parte 2 de esta lección, decodificando Jesús, o Cristo, Jesús se revela su divinidad, dice, Jesús predice su muerte. Y ahora vemos otro punto importante de esta revelación que hace Jesús de sí mismo. Otro punto importante que quizás no gusta mucho es que Jesús predice su muerte. Los discípulos no estaban preparados para que Jesús pudiera hablar de ello. No lo querían. De hecho, ¿a quién que se le ocurra ser discípulo o seguidor de algún gran líder, algún maestro, le va a decir que, bueno, prepárense que yo me voy a morir pronto, siendo un joven, teniendo una vida por delante, teniendo una carrera, teniendo grandes proyectos, prepárense que me van a matar? Cualquiera no se prepara, es la realidad. Cualquiera no se prepara. Y Jesús conocía su destino y sabía que sería su propio pueblo quien exigiría su muerte. Sin embargo, Pedro no quería aceptar que Jesús moriría en la cruz y la idea de la resurrección estaba mucho más allá de su capacidad de comprensión. Todavía estaba un pino, todavía Pedro era un pino en ese aspecto. Y vamos a leer Marcos 8, 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hay una cronología que hace Jesús ahí. Eso es evidente. En ese 31, el versículo 31, Jesús les dice a los discípulos, miren, va a pasar esto. Me van a tomar preso, iré al fiscal, iré al juez, me devolverán a la policía, volveré al juez, pero una multitud dirá que yo soy culpable y debo morir. ¿Cómo? Pero no comprendían cómo podía suceder eso. En el 32 dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es interesante que ese 8:32, el capítulo 8, el versículo 32, lo leamos, pero en otra versión, por ejemplo. Dice, como Jesús les habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso. Pedro, el más aguerrido, el más intrépido, como si fuera su asesor de marketing, le dice, espérate, vamos aparte. Eso nunca se repita otra vez, decirlo. ¿Cómo es posible que tú le vas a decir a tus seguidores que las cosas van mal? Imagínese un candidato a la presidencia, no vamos a ir tan lejos, un candidato a la presidencia de este país, donde en plena campaña electoral, sabiendo él claramente que está en tercer lugar de las encuestas y con muy pocas posibilidades de ganar las elecciones, les diga a sus seguidores, señores, les quiero decir que apenas tenemos un 5% del favor del electorado nacional. No creo que vayamos a ganar ni nada por el estilo, pero confíen en mí que
y voten por mí. Levántense temprano ese día de las elecciones y voten por mí. Eso en marketing es un suicidio, definitivamente. Y aparentemente Pedro sabía algo de marketing y lo jaló aparte, pero la reacción de Jesús no pudo ser menos que reprender a Satanás por aquello. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no estás poniendo la cosa en los ojos en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. El reino de Jesús no era de este mundo. Ellos quizás entendían que su liderazgo era para conquistar, para sacar a Roma, para imponer un reino divino en la tierra, pero no era esa la intención. No era esa la intención. Entonces, en esta parte 2, el siguiente paso de Jesús era su revelación de sí mismo. Fue de enseñarle a sus discípulos la verdad sobre su ministerio como el Mesías, no como los políticos. Los políticos te dicen las cosas que tú quieres escuchar. El Mesías, nuestro líder por excelencia, pues nos enseña y nos dice las cosas que nosotros debemos saber. Usando el título mesiánico, el Hijo de Dios, Jesús les dijo que Él sufriría, que sería rechazado y hasta sería muerto, pero que resucitaría. Jesús volvería, que era la parte más, quizás lo más difícil de entender para ellos, que va a morir y que va a resucitar. Eso definitivamente no había pasado, no lo habían visto los discípulos. Los que provocarían el sufrimiento y la muerte de Jesús serían los líderes de la nación, su propia gente, en gran parte su propia gente. El tribunal superior de los judíos estaba formado por los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley. También, al dejar en claro que moriría a manos de su propio pueblo, Jesús desafió las creencias de sus discípulos acerca de que si era Mesías o no. Pedro no pudo permanecer en silencio y ya escuchamos que Pedro pues lo jaló, pero no le fue muy bien porque esas prácticas de marketing no eran compatibles con la divinidad de Cristo, no eran compatibles con lo que iba a suceder. Conocer el futuro, conocer el pasado, no necesariamente es para todos, solamente era para Dios. Y Jesús es Dios. Vamos a tomar la segunda parte de esta también, segunda parte, y vamos a leer en Marcos 8:34. Marcos 8:34, y me permito buscarla por acá. Marcos 8, en el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Es decir, le estoy diciendo cosas que no debería en el mundo político, ¿verdad? Se la estoy diciendo como el verdadero maestro, como el Mesías. Si ustedes quieren seguirme, la van a pasar mal, pero si mueren por mí, esa vida será recompensada. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo más importante no es la vida que podamos emprender en este planeta, en esta tierra, sino el alma que pudiéramos salvar. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras no está en esta generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre, que soy yo, se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos. Y en el 1 del capítulo 9:1, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esa es otra cosa que
no necesariamente tampoco los discípulos entendieron en su momento. Para cumplir el plan de salvación, Jesús se sometió a la muerte en cruz. Así también, quien quisiera seguir a Jesús tendría que tomar su propia cruz en una vida dispuesta al sacrificio, y deberían estar dispuestos incluso a morir a manos de aquellos que no reconocían a Jesús como el Cristo. En el 8:34. Jesús describió la experiencia de ser un discípulo como una paradoja. Señores, ustedes me siguen, pero el que quiera seguirme la va a pasar difícil. El que quiera la salvación tendrá que morir primero. El que quiera esto, pues también tendrá cosas negativas. Es decir, los discípulos estaban en una situación incómoda, y si eso eran los discípulos, imagínense el resto de las personas que los seguían, que no tenían toda la información de las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñó que nada era más valioso que preservar el alma a través de una adecuada relación con Dios. Esta relación la mantienen solo aquellos que están dispuestos a confesar públicamente su fe en Cristo, incluso cuando arriesgan su vida. Y eso es lo que hemos vivido en este mundo como evangélicos, como seguidores de Cristo, que no vivimos en aquel tiempo con Jesús físicamente, pero que es lo que nos ha tocado. El seguir una vida con Cristo, pues conlleva algunos sacrificios, pero son mucho más las ventajas que las desventajas. Así que la mayor de las bendiciones es seguirlo, es conocerlo, es creerle. La mayor de las bendiciones es que podamos adoptarnos a ese plan de salvación que tuvo su éxtasis, que tuvo su clímax en el madero cuando Él expiró. Nada hubiese podido ser suficiente si Jesús no llega hasta ese punto y le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si no dice consumado es, y si no muere, si no expira ese día, nada se hubiese completado. Hay una parte tercera para esta lección y se llama la transfiguración, la aprobación del Padre. La transfiguración, que podemos leer en Mateo Marcos 2, Marcos 9, ahora sí, Marcos 9, versículos 2 al 8. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, se transformó. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún cloro, ningún lavador, ningún detergente en la tierra los puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías. ¿Quién? Elías con Moisés, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, vio marketing, señores, vio una gran oportunidad de negocio y dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y voy a entender que 3 enramadas posiblemente eran 3 estaciones de consultas, o 3 estaciones para que la gente fuera a entrevistarse con ellos y de alguna manera sacar algún beneficio de eso, porque no sabía lo que hablaba Pedro, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y por una ocasión más, la nube, recuerden que la nube también apareció, y la voz apareció cuando Jesús se bautizó en el río Jordán con Juan el Bautista: este es mi Hijo amado. En esta ocasión dice: a él escuchen, oigan, préstenle atención. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie, sino solo a Jesús. Qué gran experiencia. Esta revelación de Jesús revelado,
pues nos da tres importantes situaciones donde Jesús habla y les pregunta a sus discípulos, donde quiere saber quién dice la gente y qué creen ellos que son. Y la otra es la revelación de su muerte. Y esta, una experiencia impresionante, la transfiguración. El conocimiento de Pedro sobre la identidad de Jesús se produjo como una revelación interna. Junto con Jacobo y Juan, Pedro nuevamente sería testigo de la revelación de Jesús, que en esta ocasión sería visible, sería una experiencia maravillosa. Más que espiritual, sería una expresión física de la divinidad. En esta ocasión, pues van al monte Hermón para estar a solas con el maestro, y Cristo quería que ellos vieran esto. ¿Quién se le aparece? Moisés y Elías, los profetas más reconocidos, más respetados, incluso por el Islam ya después, donde entienden que Moisés, ellos lo traducen a Musa, Elías como Elijah o Ilyas, y a Jesús como Isa, eso en el punto del Islam, pero también ahí le dan una connotación muy respetuosa a estos profetas. Imagínense los propios hebreos, los judíos, cuánto más respetaban a estos tres. La presentación fue impresionante. Yo creo que cualquiera haría lo mismo. No debemos solamente interpretar que Pedro, por su intrepidez y su aceleramiento, como diríamos, pues, se aceleró, señores. Y al decir que hagamos estas tres enramadas, está diciendo establezcámonos aquí. ¿Ya? Establezcámonos aquí, y ya tenemos a Elías y tenemos a Moisés, pues, cónchale, el Mesías corona todo. Ese era el mejor punto para él, pero evidentemente hablaba sin conocimiento, evidentemente hablaba sin saber la realidad del por qué o qué quería Jesús mostrarle en todo eso. Y no era más que la parte de revelarse realmente como era Jesús. Quería enseñarles que ellos debían saber quién era, y también quería enseñarles que Jesús iba a morir, y también quiso mostrarles que Jesús tenía conexión directa con lo espiritual, y hasta los profetas de cientos y quizás miles de años atrás también podía tenerlos ahí para que ellos pudieran tener esas experiencias divinas. Así que Jesús les mostró a sus discípulos todo este plan. Los discípulos debieron entenderlo, quizás no todo, pero debieron entender. Y hoy en día, pues, si estudiamos esto es porque quiso Dios que lo entendiéramos, que lo tuviéramos aquí. Dos discípulos tienen preguntas, por ejemplo, ya la parte final, en Marcos 9 al 13, y descendiendo ellos del monte les mandó a que nadie dijese lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Todavía no entendían. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca y mucho sea tenido en nada. Pero yo os digo, al final dice esto: pero yo os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que le quisieron, como está escrito de él. Quizás se comprendió algo después de esto. Es decir, yo soy el Mesías. Me van a comer, me van a moler, voy a ser juzgado injustamente. Van a desear mi muerte y lo van a lograr. Pero la restauración del reino y la implementación del reino de Dios se hará aún con todo eso. Porque Él iba a resucitar, lo logró, y gracias a eso, pues hoy el mundo puede
accesar a ese plan de salvación. Puede firmar. ¿Firmar cómo? Decidiéndose, invocando el nombre de Jesús y diciéndole: soy pecador. Jesús, acéptame. Dios, inscríbeme en ese libro especial y quiero servirte. Así debemos hacerlo todo. Ustedes todos lo han hecho, pero hay otros tantos que aún no lo logran y no saben, porque tienen quizás en este momento una mente intrépida con todo lo que está pasando, cuántas conjeturas, cuántas teorías de la conspiración, de que si lo que está sucediendo es intencional, si lo que está sucediendo es sencillamente algo cíclico, natural. Mucha gente quizás ha perdido la fe, pero les invocamos en este momento a que seamos fuertes, mantengámonos todavía creyendo en que Dios tiene el control, en que Jesús vendrá por nosotros y que pronto también seremos levantados. Gracias a todos ustedes por estar al tanto de esta lección. Gracias a la Escuela Bíblica por la oportunidad y espero nos volvamos a ver en otra ocasión. Miguel de la Cruz estuvo con ustedes. Gracias, Dios le bendiga, Dios le guarde y con fuerza cada día más. Amén. Amén. Nuestra hermana María Esther. Qué bien. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si vivimos en el Espíritu, tomaremos nuestra cruz cada día, siguiendo a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. El Señor continúe bendiciendo en gran manera a nuestro hermano, amigo, que tuvo a bien presentar esta gran lección este día. Que lo siga bendiciendo de manera especial y que estas bendiciones sean extendidas para toda su familia que nuestro hermano Miguel representa. Gloria al Señor. Para la próxima clase vamos a tener el estudio número 24, donde nos reitera que debemos estar preparados para el regreso de Cristo. En este tiempo tan difícil que nosotros estamos viviendo, nos recuerda y nos reitera que debemos estar preparados para cuando Cristo regrese por nosotros que somos su pueblo. En sus oraciones siempre presente este departamento de Escuela Bíblica, presente a nuestros maestros, secretarios, a todos nuestros alumnos, presente a nuestros pastores, a cada hermano que cumple con un ministerio, a todos nuestros hermanos, no importando de la congregación que sean, oren por cada uno de ellos, por nuestros hermanos que están fuera, pero que siempre están con nuestra sintonía. Oremos por estos hermanos, presentémoselo al Señor cada día. Gloria al Señor. Oremos siempre por nuestro país, mis hermanos. Oremos por los que están en eminencia, no nos cansemos de orar. Es verdad que estamos viviendo en un ciclo pandémico, pero que todo llegará a su fin, todo tiene un tiempo de caducidad. Estamos conscientes que muchos le están pasando mal, pero el Señor está en control de todo lo que está sucediendo. Gloria al Señor. Nuestro ministerio en acción es evaluar nuestro nivel de compromiso con Jesús. Este es nuestro ministerio en acción. Agradecemos, como siempre, su sintonía. Sigue en contacto con este espacio cada domingo a partir de las 8:15 de la mañana y también quedará colgado, sea en Facebook o YouTube, donde usted podrá volver a compartirlo con otros y podrá gozarse y va a aprender mucho acerca de la palabra del Señor. Tengan feliz resto del día y una excelente semana. Dios les bendiga. Gloria a Dios.